El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 5 minutos. Gracias por la sintonía, gracias por compartir, gracias por discrepar. Hablemos un poquito de economía. La semana anterior, Diario El Comercio publicaba lo siguiente: propuesta para renta básica universal de $400 con emisión de papeles del Banco Central va a la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se impulsará un proyecto de ley que plantea la creación de una renta básica universal que se financiaría con la emisión de papeles del Banco Central, entre otros instrumentos. No es un bono, no se materializa, no se transfiere, es dinero electrónico que se mantiene en el celular para pagar canasta y servicios básicos. Se financiará a través de la política monetaria por un circuito de producción donde el dinero regresa a las cuentas del Banco Central, dijo la legisladora Marcela Aguiñaga en su cuenta Twitter la semana anterior. Se trata del proyecto de ley orgánica del programa de renta básica universal y sin condiciones para la vida digna que será presentado el próximo 20 de noviembre a la Asamblea Nacional, ha informado el economista Pablo Dávalos. Esto, como digo, se publicó el 18 de noviembre. La propuesta de ley fue elaborada por el Foro de Economía Alternativa y Heterodoxa liderado por Dávalos. Los asambleístas del Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos decidieron apoyar y apadrinar el proyecto. Por el momento hay 40 firmas de respaldo. El documento plantea que el monto sea igual al salario básico y se pague a través de medios electrónicos. Los beneficiarios no podrán desmaterializar el dinero, sino solo usarlo en pagos, también en mecanismos electrónicos. Ya estamos con Santo Domingo, DJ. Ok, saludamos con Santo Domingo, muchas gracias. Estamos ya enlazados con Majestad Televisión en Santo Domingo. Qué gusto, buenos días. Un abrazo a la querida provincia Sáchila. Despedimos a Carolina Centeno, liderando la primera emisión del informativo a través de la señal de nuestro canal. Estamos en señal de radio para Pichincha, Esmeraldas y Manabí. Estamos por televisión para Majestad Televisión en Santo Domingo y el canal 3 de TVNet. Estamos por internet en www.radiomajestad.com. Estamos en Facebook Live por las fanpages de Majestad Radio de Primera Plana. Retomo este tema. Este tema que estoy señalando ha merecido una serie de comentarios durante el curso de la semana anterior. Y se ha señalado que la renta básica universal que se está pretendiendo crear en el Ecuador es una emisión inorgánica que pondrá en riesgo la dolarización de la economía. ¿Es así? Le vamos a preguntar a un especialista en la materia, el señor economista Juan Pablo Jaramillo, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Economista, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo estás, Fabricio? Qué gusto saludarte. ¿Cómo has estado? ¿Estás contento por la victoria del Emelec ayer? Con las justas, en el último minuto, igual que con Liga, ¿eh? El milagroso minuto final para el bombillo, ¿ah? A partido seguido. Sí, muy bien. ¿Cómo vamos, economista? Sí, muy bien, Fabricio. A ver, un poco para explicarlo, ¿no? Para que nos entienda la ciudadanía, ¿no? Fortalecer la dolarización un poco es como estar fitness, ¿no? Es como estar saludable. Y para eso, principalmente uno tiene que hacer tres cosas. Uno, tener una buena alimentación. Esto implica consumir menos calorías de las que uno ingiere. Para esto hay que importar menos de lo que se exporta. Es así. No puedo importar más de lo que realmente estoy exportando. Por eso es que los candidatos a la presidencia tienen que entender este principio básico. Un segundo principio básico es que para estar saludables tenemos que hacer ejercicio, ¿no? Para quemar calorías. Y esto es producir más y exportar más. Esto se logra principalmente siendo más productivos. Y finalmente, para estar saludables tenemos que tener una buena circulación sanguínea. Y esto es hacer que el dinero circule de una manera más rápida, ¿no? Y para que circule de una manera más rápida, existen múltiples medios de pagos. Si bien lo que todos manejamos en la economía son billetes físicos, también utilizamos otros medios de pago alternativos en dólares mismos, como lo son las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Y lo que se está proponiendo es que utilicemos también una billetera móvil a través del celular. Por ende, no está bien explicado decir que un proyecto de billetera móvil pondría en riesgo la dolarización. ¿Cómo? Y aquí está la polémica. Cuando hablamos del proyecto de billetera móvil, y este debate ya se generó durante el curso del gobierno anterior, se supone que por cada dólar electrónico que yo tengo en mi billetera móvil, ese dólar electrónico tiene que estar respaldado por un dólar físico.
O sea, no puedo tener dinero electrónico si no tengo dinero físico. ¿La ecuación es así, doctor? Parcialmente, ¿no? Porque cuando uno, digamos, adquiere un crédito en un banco privado, no es que el banco tiene la misma cantidad de activos líquidos que su balance de activos y pasivos, ¿no? O sea, para explicarme, o sea, si todos los depositantes sacaran su dinero al mismo tiempo, el banco no tendría cómo responder los fondos porque lo tiene dado en créditos. Ocurre exactamente lo mismo con los medios electrónicos, ocurre lo mismo con las tarjetas de crédito y las tarjetas de débito, y ocurriría lo mismo con la billetera electrónica, pero eso es algo que no nos deba de preocupar. Eso en realidad lo que está haciendo es aumentando la velocidad del dinero y haciendo que las transacciones sean más eficientes. Entonces, sí se puede tener un dólar electrónico y no necesariamente el respaldo de un dólar físico. Exactamente, es como en la banca. No es que todos los créditos están respaldados por depósitos al 100% líquidos. El banquero guarda una parte de la liquidez y con la otra otorga créditos, y eso hace que la economía sea eficiente. Es exactamente lo mismo el uso del dinero electrónico, las tarjetas de débito, las tarjetas de crédito. Eso no debe de preocuparnos. Pero alguien le va a decir es un falso debate. Pero le van a decir a usted que es un poco lo que se ha señalado, lo que se está debatiendo, que la billetera electrónica lo que está planteando es la emisión inorgánica de dinero, con este concepto que usted está señalando, economista. Los bancos privados emiten dinero, es de emisión secundaria de dinero. En este caso lo que se está planteando es que el Banco Central haga exactamente lo mismo. Eso ocurre en múltiples partes del mundo y es perfectamente normal. Es parte de hacer más eficiente la circulación del dinero y por ende fortalecer la dolarización. Mientras más medios de pago uno alternativos tenga, la dolarización va a estar más fuerte. Pero recordemos, Fabricio, que el dinero electrónico o la billetera móvil, porque en realidad es una billetera móvil, ya existió en el país y operó entre el 2014 y el 2018 a cargo del Banco Central. ¿Nos desdolarizamos durante ese periodo? Absolutamente no. La dolarización fue más fuerte en ese periodo porque teníamos más medios de pagos, porque teníamos también un medio de inclusión financiera. Los ciudadanos recordarán incluso que cuando teníamos la billetera móvil a cargo del Banco Central, nos devolvían una parte del IVA de los consumos que hacíamos. Por ende, esta es una herramienta pública, de política pública, que puede servir tanto para focalizar subsidios como tanto para la devolución de impuestos, como ya se lo hizo en el pasado. Pero usted, por ejemplo, hubo un falso debate. Usted, por ejemplo, Ecuador, economista, permítame interrumpirle, pero usted, por ejemplo, dice que lo hacen los bancos, que los bancos generan esta emisión secundaria de dinero, que ahora se plantea que el Banco Central lo haga, pero que lo hacen en otros países, que lo hacen otros bancos centrales, pero me imagino que esos bancos centrales y esos países no están dolarizados, o sea, tienen moneda propia, economista. De hecho, la emisión secundaria para el Banco Central vendría a ser más fácil, ¿no? Porque el Banco Central en una economía dolarizada no es el banco de última instancia, no es el banco que tiene que rescatar a los bancos privados, por decirlo así. Entonces, en realidad, el Banco Central en una economía dolarizada puede operar como cualquier banco comercial y no tendría ninguna dificultad en generar emisión secundaria de dinero. ¿Puede hacerlo con el actual marco constitucional y legal o habría que hacer una reforma? Hay que hacer reformas a la ley, ¿no? Porque evidentemente en el gobierno de Lenín Moreno se fueron mermando esos mecanismos de liquidez interna que fortalecen la dolarización y que hacen que la economía se mueva de una manera más rápida. ¿Cuáles son esos mecanismos, economista? Los créditos que da el Banco Central, tanto a la banca pública como al gobierno central, para dinamizar y poner dinero en la economía ecuatoriana y que todos los ecuatorianos tengamos más dinero en nuestros bolsillos y podamos consumir más. Si se consume más, se produce más y por ende, pues, se genera mayor bienestar. Dicho esto, con esta explicación que Juan Pablo Jaramillo nos hace esta mañana respecto de la billetera móvil, hablemos de la renta básica universal. ¿Cómo le ve usted esta propuesta que ha sido planteada en el curso de las últimas horas y que también ha generado una serie de resquemores? Porque se asume que esto también va a apuntalar la desaparición de la dolarización de la economía. No, yo quiero empezar diciendo que la renta universal no es un concepto nuevo. En economía, o sea, muchos economistas de gran renombre lo han propuesto. De hecho, es una propuesta bastante neoliberal o bastante del mainstream, por decirlo así. Lo que propone es que todos los ciudadanos tengan un ingreso mínimo vital, porque de esta forma se entiende que, por ejemplo,
las relaciones de comercio se hacen más justas, las relaciones de consumo se hacen más justas, y por ende, pues la economía funcionaría mejor. Existen algunos países que ya han tratado de implementar el proyecto de renta básica universal, y no son justamente los países menos desarrollados, son los más desarrollados, a excepción de la India, que también pues lo viene haciendo. ¿Pero cómo funciona? Bueno, funciona en el sentido de que por una parte pues se cobran impuestos y por otra parte pues se generan subsidios, y la renta mínima universal vendría a ser un subsidio, ¿no? Entonces yo lo financio con impuestos. Por ende, como los impuestos son progresivos, finalmente la política fiscal termina siendo pues progresiva, y los ciudadanos terminan manteniendo como mínimo un consumo mínimo, y a medida pues que la gente se vuelve más productiva o a la gente tiene mayor acceso a otras fuentes de ingresos, pues esa relación de ingreso en la renta mínima va a ser mucho menor, y por ende se entiende que es una relación justa. ¿En qué países se ha implementado esto y cómo ha funcionado, economista? ¿O no hay país en el que ya se haya implementado esto? Se está buscando implementar, por ejemplo... pero todavía nadie lo ha implementado. Están pensando en implementarlo. Sí. Dinamarca está haciendo pruebas piloto y en fin, ¿no? Pero no hay un país todavía que lo ha implementado como tal. ¿Y por qué no lo han implementado? O sea, que es muy complejo. ¿Cómo le ve usted? Bueno, como toda la vida tiene un proceso. Y hay que evaluar. Pero en realidad, o sea, es una idea muy buena. Creo que pues habría que afinar el proyecto de ley que se está tramitando en la Asamblea, y habría que determinar, o sea, hasta fiscalmente, pues, qué es lo prudente, y fiscalmente cómo se financiaría esta idea. Creo que tendría que venir atada a una gran reforma tributaria. Que va a ser muy difícil que la haga este gobierno, ¿o sí? En este gobierno definitivamente. Sí, definitivamente sí o no. Definitivamente es imposible. Claro, no tiene, digamos, mayoría en la Asamblea ni condiciones políticas para una reforma tributaria. Correcto. Economista Juan Pablo Jaramillo, dentro de este proyecto y dentro de la argumentación, dice acá, el proyecto de ley señala que el financiamiento del programa de renta básica universal se alimentará de la utilización de los instrumentos y mecanismos monetarios previstos en el Código Monetario y Financiero, con el aval y el apoyo del ente rector de las finanzas públicas y con la participación del Sistema de Economía Popular y Solidaria. Plantea crear una cuenta adyacente al presupuesto general del Estado para registrar la emisión de las notas del Tesoro que se emitirán para financiar el programa de renta básica universal. Allí se detalla que se permitiría la emisión de títulos valores del Banco Central del Ecuador con carácter revolvente y desmaterializado, con renovación automática mensual, con la finalidad de cumplir con los objetivos del programa de renta básica universal. ¿Podemos explicarle esto en sencillo al común de los ciudadanos y a mí también para poderlo entender, economista? Bueno, un poco lo que se estaría explicando es que el dinero móvil, es decir, los celulares, que lo tiene la gran parte de la población, vendría a ser el vehículo por el cual se implementaría la renta básica universal. Y esto es muy simple de entender. O sea, en el Ecuador no todas las personas tienen una cuenta bancaria, entonces no se puede utilizar ese instrumento. Pero sí se puede utilizar el instrumento de la billetera móvil, porque todas las personas tienen un celular. Eso es lo que está diciendo el proyecto de ley en términos simples. Lo que está diciendo también es que se deben utilizar una cuenta especial para hacer estas transacciones en el Banco Central y que circule el dinero por acá. Lo otro que se está diciendo es que la billetera móvil genera incentivos de mayor consumo en locales de la economía popular y solidaria. Es decir, cuando una persona con dinero o con la billetera móvil haga consumos dentro de establecimientos de la economía popular y solidaria, recibirá más subsidios. Y asimismo, los ofertantes de la economía popular y solidaria, cuando hagan este tipo de transacciones, también recibirán más subsidios, con lo cual se aumenta la demanda interna y se crea un circuito de consumo interno. Correcto. Tengo un par de inquietudes acá. Por ejemplo, Carlos Coronel me escribe, nos saluda y dice, y es importante preguntarse, dentro del uso de la billetera móvil, para retornar el tema de billetera móvil, ¿cuál será el efecto en el nivel de precios a mayor velocidad y mayor circulante, al menos a nivel de percepción? ¿Y cuál es el impacto sobre la propensión al consumo, dice nuestro oyente? ¿Qué le podemos responder ante esas inquietudes, economista Jaramillo? Bueno, como te explicaba, esto es un medio de pago adicional, por ende aumenta la velocidad del dinero,
por ende genera más consumo, aumenta la propensión marginal a consumir y por ende pues genera mayor bienestar en la población. Estamos hablando que en el Ecuador la economía está totalmente deprimida y la inflación es el último de los problemas por el cual deberíamos estarnos preocupando. Con este esquema incluso podría haber un ahorro de la importación de papel moneda, de billetes o de monedas acá al Ecuador, porque eso también tiene un costo, economista. Sí, sin duda. Utilizar esto es mucho más costoso que utilizar estos medios de pagos electrónicos y vendría a ser mucho más costoso que también utilizar, o esto vendría a ser mucho más barato que las otras dos fuentes de medios de pagos. Correcto. Finalmente, economista, ¿qué mensaje le podemos enviar a los oyentes, a los televidentes, a los internautas sobre estas voces que dan cuenta de que efectivamente hay un riesgo de la dolarización de la economía? Yo hice un comentario la semana anterior en este sentido. Ahí me escribió un amigo el otro día y me decía que incluso el discurso de Andrés Arauz podría hacer creer eso, podría generar este riesgo. ¿Qué decirle a los amigos que nos escuchan y que nos ven, economista, en este sentido? No, que no se asusten. El dinero electrónico, pues, o la billetera móvil, existe en múltiples partes del mundo y se comercia con la misma moneda que está en uso en cada lugar del mundo. En el caso del Ecuador sería el dólar. Creería que esos discursos son discursos políticos basados algunos en la estrategia del miedo, ¿no? Es decir, tal candidato propone desdolarizar y con eso, pues, ese candidato no es apto para votar por él. Debido a que la dolarización sí es, por decirlo así, muy popular en el país. Y de hecho, o sea, el candidato Arauz en múltiples declaraciones lo ha dicho, él va a fortalecer la dolarización. Y desde una perspectiva técnica es así, porque el uso del dinero electrónico fortalece la dolarización, aumenta la velocidad del dinero y con ello aumenta el consumo y con ello aumenta la producción. Déjeme insistirle para cerrar en un mensaje adicional que nos envía otro oyente, en cambio. Franklin Pinta dice: no es tan simple, van a emitir dinero electrónico sin respaldo, no es un simple medio de pago, les están mintiendo, dice el oyente, economista. Hay percepciones y percepciones. La realidad es que el dinero electrónico apenas, o la billetera móvil, porque ese debería ser el nombre correcto, es un medio de pago más. Es exactamente igual al utilizar tarjetas de débito o tarjetas de crédito. Las transacciones se hacen en dólares. Es un medio de pago más. Esa es la realidad. Correcto. Economista Juan Pablo Jaramillo, le quiero agradecer por estos minutos. Me dicen que hoy es el Día del Economista, 23 de noviembre, ¿cierto es? No tenía conocimiento, mire pero usted, felicíteme. No, le felicito. El Círculo de Economía de Guayaquil postea Feliz Día del Economista, 23 de noviembre. Me compartió el colega Eduardo Córdoba, así que le felicito, A usted y a todos los Muchas economistas. Gracias, Mauricio. Muy bien. Gracias a Juan Pablo Jaramillo acompañándonos en esta mañana hablando sobre la billetera electrónica y la renta básica universal. Temas polémicos que han sido materia de una serie de temores en los últimos días sobre la estabilidad de la dolarización de la economía. Como yo les decía la semana anterior, creo que nos han traído 14 años después al mismo debate del 2006 y a los mismos temores del 2006 para el análisis y la discusión pública. 7:23 en la primera hora.